Seguimos aquí en la tarde en Buenos Aires. Una legisladora ha revelado que llevó ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, el más reciente ataque que recibió el portal de noticias argentino Infobae por parte del gobierno venezolano. La página web del medio fue censurada por el chavismo tras la publicación de 2 entrevistas a Patricia Andrade, venezolana, defensora de los derechos humanos y exiliada. Vamos a saludar desde la capital argentina a Federico Juanto, quien tiene los detalles de esta nueva censura en Venezuela de un portal argentino. Federico. Hola, ¿qué tal, amigos de la tarde? Nuevamente, los medios de comunicación son víctimas en Venezuela del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. En este caso, al igual que ocurriera con NTN24, cuando fue censurado permanentemente la transmisión de la señal de NTN24 en Venezuela, ahora ocurre con el portal argentino de comunicación Infobae. Esto por publicar 2 noticias en una entrevista realizada a Patricia Andrade, quien es defensora de los derechos humanos, que decía la situación en la que se vive en Venezuela, la situación social que se vive en el régimen chavista. Nosotros conversamos con la directora de Infobae América y esto nos comentaba al respecto. El fin de semana pasado tuvimos 2 notas con una activista de derechos humanos, Patricia Andrade, de Venezuela Awareness, una ONG, que evidentemente deben haber enojado o algo porque a partir del lunes empezaron a llegarnos reportes de que no nos podían leer en Venezuela. Fernanda Kobelinsky también hizo referencia a que no es la primera vez que Infobae es censurado. Nos había pasado el año pasado cuando cubrimos la muerte del diputado Robert Serra y con el tiempo esa censura, ese bloqueo era intermitente. En ese momento Conatel, el órgano que controla Internet, había decidido bloquearnos directamente. Sí, por segunda vez y de manera intermitente nos suelen bloquear en Venezuela. Infobae es una página que a veces incomoda porque tiene voces opositoras en Venezuela, como tiene de las otras, digo, es la cobertura que siempre hicimos de Venezuela como de otros países de América Latina y el mundo. Ese es básicamente nuestro trabajo. Andrade es la directora de esta ONG que te contaba, Venezuela Awareness, y ella hablaba, por un lado, de la indefensión jurídica que hay en Venezuela, cómo ha mutado el tema de la justicia desde el gobierno de Chávez y ahora con Maduro, y cómo es el acceso a la justicia, el debido proceso, etcétera. Y en la otra hablaba de la situación social en Venezuela, la cuestión de la inflación, el desabastecimiento, la inseguridad. 2 notas que lamentablemente son clásicas para Venezuela, en la voz de los opositores, y obviamente el oficialismo siempre tiene otra versión, pero evidentemente esas 2 notas deben haber molestado algo o un poquito porque hicieron que quede bloqueado Infobae. Esta situación tuvo repercusión aquí en la Argentina y la directora de la Fundación de Libertad de Expresión Más Democracia dijo que va a denunciar esta situación y va a pasar la información a la OEA para que tome cartas en el asunto. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Ya en el año 2014, el 10 de octubre, habíamos señalado ante un hecho similar cuando el régimen de Maduro censuró Infobae por transmitir imágenes del asesinato de un diputado. Nos expresamos, enviamos la información a la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y ahora lo volvimos a hacer. Esta es la tercera vez que el régimen venezolano censura un portal argentino. Realmente con mucha preocupación, en momentos donde en el mundo estos intentos autoritarios por reprimir las opiniones se ven en todas partes. El antecedente venezolano de represión del disenso, tanto por la ley de resorte como por las medidas directas que había tomado Chávez contra los medios de comunicación, hacen que hoy sea un antecedente muy peligroso junto con Ecuador y la Argentina, donde la concepción del periodismo es un problema que afecta al poder. A pesar de las reiteradas censuras, el portal argentino Infobae dijo que va a seguir informando e investigando la situación social en la que se vive en Venezuela, como así también la situación de los periodistas opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Desde Buenos Aires, Argentina, esta es la información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Federico, gracias. Hasta luego. Voy a saludar a Patricia Andrade, defensora de los derechos humanos, presidenta de la Fundación Venezuela Awareness. Señora Andrade, bienvenida a la tarde de NTN24. Justamente sus entrevistas han causado este malestar en el gobierno venezolano y por eso pues el portal Infobae también está fuera de Venezuela. La pregunta es si Nicolás Maduro ha logrado tapar esa realidad, callar esa realidad, valga la redundancia, callando a sus opositores, callando a quienes lo denuncian. Es decir, ¿callarlos ha logrado que se oculte lo que está pasando en Venezuela? No, para nada. Yo creo que las voces, muy al contrario, se escuchan con más fuerza y cometen un grave error pensando que censurar a un medio como Infobae
va a tapar las voces venezolanas y más, quizás lo que le hizo más daño a Nicolás Maduro el intentar no solamente censurar a Infobae y bloquearla, que en Venezuela no pudo ser leída la entrevista, pero esto hizo que Infobae fortaleciera y tratara de que se leyera, y otros medios venezolanos también reprodujeron la nota que intentó censurar el gobierno. Y aún algo más grave, ellos tratan de limpiarse, el régimen de Venezuela trata de limpiarse la imagen de que son democráticos, de que ellos están respetando los derechos humanos y cometen este grave error en este momento que ellos están tratando de maquillar su dictadura. Ahora, con lo que ha pasado y esas entrevistas que publicó Infobae, ¿ha seguido usted siendo objeto de persecución política? Porque entiendo que esto ha pasado durante muchos años, por eso usted está incluso en Miami. Sí, yo vivo en Miami desde hace casi 30 años y cuando llegó Chávez al poder, empezamos a monitorear muy de cerca los derechos humanos y fuimos quizás uno de los primeros en ser acusados por estando yo viviendo en Miami y siendo una de las cofundadoras de Venezuela Awareness. Entonces obviamente fui señalada por el mismo Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una rueda de prensa como agente de la CIA, agente del imperio, que trabajó para el Departamento de Estado, que recibió miles de dólares, y esto empezó 2003 y lo fortaleció Nicolás Maduro en el 2004, y desde entonces el mismo Nicolás Maduro me me puso a la orden de la Fiscalía viviendo en Miami por cargos de terrorismo, traición a la patria y conspiración, porque eso, trabajar derechos humanos es criminalizado en esta forma. Desde ese momento no puedo entrar a Venezuela, pero aquí he trabajado muy duro y desde ese momento los ataques no han parado. Hoy estaba leyendo una nota, por ejemplo, de un pronunciamiento conjunto de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los defensores, a favor de los defensores de derechos humanos, que hemos sido también atacados en un programa de Diosdado Cabello que se llama Con el Mazo Dando, donde también fui nombrada, creo que hace 1 o 2 semanas, por mi trabajo también aquí en Estados Unidos. No es nada nuevo, me han hecho de todo, me han seguido. Cuando viajo al exterior tengo que entrar con salvoconducto, me hacen acusaciones cuando voy a viajar al exterior. O sea, ni siquiera pudiera decirte que el hecho de tener el pasaporte estadounidense me protege en alguna forma. La página web la han intentado tumbar no sé cuántas veces porque es una página que da información sobre los presos políticos y qué pasa con los presos políticos venezolanos. Es una página que empezó con el primer preso político venezolano hace 12 años atrás. Entonces, te puedes imaginar todos los ataques que recibo, amenazas de muerte. De verdad es una gama muy grande. Y con Infobae, por ejemplo, me extrañó que el día lunes estaba yo desde muy temprano recibiendo unos ataques fuertes de parte del oficialismo. Y yo me preguntaba por qué, si la entrevista ni siquiera tuvo repercusión en Venezuela porque no la pudieron leer, y luego me di cuenta que todo era orquestado por el régimen de Maduro. ¿Qué fue lo que dijo usted en esa entrevista? ¿Qué ha molestado tanto que ocasiona esto? Fue 2 partes. Hice un análisis muy detallado de la situación de los presos políticos venezolanos con bajo Chávez, y los comparé con Maduro, donde donde la represión se desató de una manera generalizada, y cuando Chávez gobernaba fue selectiva. Un ejemplo es que todos los años de Chávez llegamos a alcanzar como 500 presos políticos, y que en el corto tiempo de Nicolás Maduro ya llevan más de 4.000 presos políticos. O sea, tienes una comparación, es brusco porque Chávez fue selectivo. Y analicé, además de lo que son las torturas, la indefensión jurídica, cómo empezó todo este proceso. Hablé muy al detalle de lo que es la persecución política, los presos y la tortura bajo el régimen chavista. Y en la segunda parte hablé de lo que es la situación social, cómo se siente el venezolano, cómo es la situación política de Venezuela, y lo hice de una forma objetiva con un país polarizado, es decir, el lado de la oposición y el lado del gobierno. Y no le gustó al gobierno haber dicho algo que es cierto, que estamos al borde
de un estallido social y de más represión, porque no pueden tapar que el país cada día está peor. Y las políticas, como por ejemplo las de seguridad ciudadana, se puede decir que no existen, porque todos saben lo que es la delincuencia en Venezuela, el AMPA, la impunidad, la inseguridad cada día es mayor. Entonces no entiendo de verdad, porque realmente se dice la verdad, es cierto, pero llegar a censurar una entrevista así, no sé, ¿no? Porque eso es eso es diario en Venezuela, no es nada, lo dicen los venezolanos todos los días y se dice mucho en las redes sociales. No entiendo si es que no querían que Argentina se enterara de un detalle, o sea, de una información tan detallada como la que di en la entrevista. Vamos a agradecer a Patricia Andrade, ella es defensora de los derechos humanos, presidenta de la Fundación Venezuela Awareness. Nos acompañaba desde Miami, Florida, con esta noticia. El portal Infobae, el portal argentino censurado en Venezuela tras unas entrevistas publicadas de la señora Andrade. Mil gracias, señora Andrade. Un gusto haberla tenido, muy amable. Gracias, Andrea.